El sol se ocultaba lentamente tras las montañas, pintando el cielo de un color naranja tenue que se desvanecía en un azul profundo. Era una tarde más en ese barrio olvidado por el tiempo, donde las casas, viejas y ajadas, se alineaban como soldados marchitos bajo la mirada indiferente de los transeúntes. En uno de esos patios traseros, apartado de todo lo demás, un perro yacía encadenado, su cuerpo flaco y sus ojos apagados, sin más compañía que su propia sombra. Este perro no tenía nombre, ni historia. Era solo un animal perdido en un rincón del mundo, abandonado por aquellos que lo habían traído al mundo sin pensar en sus necesidades. Desde su nacimiento, había sido tratado como una herramienta, un objeto, y no como un ser vivo con emociones y deseos. Su vida había sido una cadena de días interminables, marcados por el sonido de la cuerda que lo mantenía cautivo, arrastrándose sobre el suelo sucio de la vieja casa. La cadena que lo ataba a un pequeño poste en medio del patio parecía una extensión de su propia piel. A medida que crecía, su cuerpo se alargaba, pero la cuerda siempre era la misma. Era tan corta que le impedía moverse con libertad. No podía correr, ni explorar, ni siquiera acostarse cómodamente. El único respiro que encontraba era cuando se acurrucaba en la esquina más alejada del sol, buscando un poco de alivio en la fría tierra. Cada día, el perro despertaba con el mismo ruido, los gritos de sus dueños. La familia a la que había sido entregado no sabía nada de cariño, ni de compasión. La esposa, que rara vez salía de la casa, siempre lo ignoraba. El marido, un hombre severo y distante, solo lo utilizaba para guardar la casa. «Eres un perro, solo eso», solía decirle mientras le lanzaba un trozo de pan que caía con indiferencia al suelo, sin un gesto de afecto. El perro nunca había conocido el toque amable de una mano. Ni siquiera los niños de la casa se acercaban a él, pues su vida estaba marcada por el desdén de aquellos que deberían haberle dado amor. Había momentos en los que, a lo lejos, escuchaba risas y voces de otros perros jugando en la calle, pero nunca se les permitía acercarse. Su vida estaba limitada a ese pequeño espacio, aislado y sin esperanza. Pasaban las semanas, los meses, y el perro se iba acostumbrando a su soledad. Aprendió a no esperar nada, a no confiar en las manos que se acercaban a él, porque siempre traían castigos, nunca caricias. La cadena lo mantenía prisionero, no solo de su cuerpo, sino también de su espíritu. Las noches eran especialmente largas. El frío calaba hasta los huesos y su única compañía era la luna, que iluminaba su cuerpo encadenado, pero no su alma. Se acurrucaba en un rincón, temblando, mientras escuchaba el sonido de las puertas cerrándose y los pasos de los humanos que lo ignoraban. Sin embargo, en su interior, algo persistía. A pesar de todo, algo en su corazón seguía esperando. No sabía qué, ni cómo, pero algo le decía que su vida podía ser diferente. No entendía cómo, pero había algo más allá de esas cuatro paredes, algo que quizás algún día podría alcanzar. En su corazón, nacía una chispa de esperanza. Era un perro sencillo, sin pretensiones. No pedía lujos ni grandes gestos. Solo deseaba sentirse vivo, ser parte de algo, de alguien. Soñaba con caminar sin la carga de la cadena, con correr libremente por el campo, con sentir el sol acariciando su pelaje. Deseaba un amigo, alguien que le hablara con dulzura, que le diera un poco de cariño, solo un poco. Algo tan simple que para él parecía inalcanzable. Los días pasaban y el perro se veía forzado a acostumbrarse a la rutina. Cada mañana era lo mismo, el mismo olor a comida rancia, la misma agua sucia, el mismo suelo de tierra polvorienta. Los dueños, siempre absortos en sus propios problemas, no le prestaban atención. A veces, cuando el marido llegaba a casa, se paraba frente al perro y lo miraba con una expresión de desdén, como si fuera solo un objeto más en su vida. No había una palabra amable, ni una caricia, solo la fría indiferencia de quien lo había condenado a una vida sin amor. Pero había algo en los ojos del perro que no se rendía. A pesar de todo, aún esperaba. Su mirada, aunque triste, estaba llena de un dolor profundo, sí, pero también de una dignidad que no se dejaba vencer. Sabía que su vida era difícil, pero no entendía por qué tenía que ser así. ¿Acaso no merecía ser amado? ¿Por qué sus días se reducían a la espera de algo que nunca llegaba? De vez en cuando,
alguien pasaba cerca de su casa. Algunos niños de la vecindad se detenían para mirarlo, pero rápidamente se apartaban al ver el estado en que se encontraba. Nadie se atrevía a acercarse, como si el dolor del perro fuera contagioso. El mundo exterior parecía ajeno a su sufrimiento, y el perro lo entendía perfectamente. Se había acostumbrado a ser invisible, a ser solo una sombra en un rincón olvidado. Solo el viento que pasaba por su pequeño patio traía consigo la promesa de algo distinto, algo que ni él mismo entendía. Pero una tarde, algo cambió. Un hombre mayor, que no había sido visto en el vecindario antes, caminaba lentamente por la calle. Era un hombre de cabello canoso y arrugas profundas, que reflejaban la sabiduría de los años vividos. Su andar era pausado, pero firme. Cuando pasó frente a la casa del perro, algo lo detuvo. Miró hacia el interior del patio y sus ojos se encontraron con los del perro. La conexión fue instantánea. El hombre no dijo una palabra, pero algo en su corazón se conmovió al ver el sufrimiento de aquel ser. No era un hombre joven, ni fuerte, pero había algo en su mirada que mostraba una compasión profunda. El perro, sorprendido por la mirada del extraño, se acercó lentamente, arrastrando su cadena con suavidad. No sabía qué iba a pasar, pero sentía que ese hombre no era como los demás. Este hombre no le miraba con indiferencia ni desprecio. Había algo en sus ojos que transmitía paz. Era un gesto simple, pero para el perro, fue como un rayo de esperanza. No estaba seguro de qué haría ese hombre, pero por primera vez en mucho tiempo, el perro sintió que, tal vez, las cosas podían cambiar. El hombre, sin decir una palabra, comenzó a caminar por el patio, acercándose al perro. Dejó que éste se acercara más, sin forzarlo. Y cuando estuvo cerca, lo miró con ternura, extendiendo la mano hacia su cabeza. El perro, desconcertado, no retrocedió. De hecho, se acercó aún más. Este gesto, tan simple para un ser humano, fue un alivio inmenso para el perro. Por fin, alguien se interesaba por él. No era un trato duro, ni un grito. Solo una mirada llena de compasión. Este fue el primer contacto humano que el perro había sentido en toda su vida, un contacto que no estaba marcado por el dolor ni la indiferencia. Un contacto lleno de algo que, hasta ese momento, él jamás había conocido: amor. El perro despertó al día siguiente con la misma sensación de vacío, pero algo dentro de él se había transformado. La visita del hombre mayor, tan fugaz y tan simple, había dejado una huella que no podía borrar. Aunque el sol aún no había alcanzado su punto más alto en el cielo, el perro ya se encontraba en pie, su cuerpo ligeramente más erguido que antes, sus ojos observando con más atención los sonidos y movimientos a su alrededor. Ya no estaba completamente solo en su mente, ya no sentía que la rutina diaria fuera lo único que existía en su vida. El hombre de cabello canoso se convirtió en su primera esperanza, y algo en su corazón comenzó a latir más fuerte. El perro ya no era un simple espectador de su vida, ahora deseaba algo más. Al principio, pensó que tal vez esa era una simple ilusión, un breve encuentro que pronto desaparecería como tantos otros. Pero, cuando llegó la tarde, el hombre volvió a aparecer. Esta vez, el perro ya no lo esperaba con la indiferencia de siempre. El mismo rayo de esperanza que había encendido la noche anterior se convirtió en una pequeña llama en su interior, creciendo con cada segundo que pasaba. El hombre no llegaba corriendo ni apresurado, no parecía tener prisa. Caminaba con calma, con el paso lento de alguien que lleva en su cuerpo el peso de los años, pero con la tranquilidad de quien no tiene nada que esconder. El perro lo observaba desde su rincón, sin acercarse, pero sin retroceder. Se quedó allí, inmóvil, esperando. El hombre se detuvo a unos metros de la cadena que lo mantenía cautivo. Los ojos del perro se encontraron con los de él nuevamente. Esta vez, no había miedo, solo una quietud silenciosa que parecía decir: estoy aquí. Y fue entonces cuando el hombre, sin hacer un solo ruido, se agachó lentamente. No hizo movimientos bruscos ni trató de tocar al perro de inmediato. Se quedó allí, mirando al animal con una paciencia infinita, como si esperara que él diera el primer paso. El perro se acercó con cautela, sus patas deslizándose por el suelo polvoriento, con pasos lentos, medidos. La cadena que lo mantenía atado sonaba débilmente,
como un recordatorio constante de su vida anterior. El sonido metálico resonaba en el aire, pero esta vez no lo sentía como una amenaza. Algo había cambiado. El viejo hombre ya no era un extraño. Había algo en el que inspiraba confianza, algo en sus ojos que decía que no iba a lastimarlo, que no venía con malas intenciones. Cuando el perro estuvo lo suficientemente cerca, el hombre extendió su mano, pero sin apresurarse. Dejó que el perro decidiera si quería acercarse aún más, sin presionarlo. Durante un largo minuto, el animal se quedó parado, dudando, pero la suavidad en la mirada del hombre lo tranquilizaba. Por fin, el perro dio un paso adelante, y luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para sentir el calor de la mano del hombre. La suavidad con la que tocó su cabeza fue algo completamente nuevo para el perro. No era una mano que lo golpeaba, ni que lo alejaba, era una mano que lo acariciaba con ternura, como si entendiera el dolor de todos esos años de sufrimiento. El perro se quedó quieto, disfrutando de la sensación de la caricia. No era algo que entendiera por completo, pero sí algo que reconoció inmediatamente. No era un toque brusco o violento. Era cálido, lleno de calma. Algo que hacía mucho tiempo había dejado de esperar. Un amor sin exigencias, sin gritos, sin violencia. Solo un gesto de gentileza pura. En ese momento, el perro sintió que no era solo un animal, que tenía un valor, que podía ser algo más que una sombra. Durante años, había vivido como si fuera invisible, como si no mereciera ni un segundo de atención. Pero ahora, en ese instante, sintió algo nuevo. Alguien lo veía. Alguien lo entendía. El hombre mayor, con sus manos arrugadas y su mirada sabia, le estaba ofreciendo algo que nunca había conocido, un poco de humanidad. El perro comenzó a mover la cola, tímidamente al principio, como si no estuviera seguro de si el gesto era apropiado. Sin embargo, al ver que el hombre sonreía ligeramente, su cuerpo se relajó un poco. Al principio solo lo miraba con sus grandes ojos oscuros, pero poco a poco comenzó a acercarse más, buscando más de esa atención que por fin sentía merecer. Sabía que no podía olvidar todo lo que había vivido, pero, por primera vez, sentía que su vida podría ser diferente. Quizá no todo estaba perdido. Los días pasaban y la presencia del hombre se volvía cada vez más constante. No era solo un visitante ocasional, no era solo alguien que pasaba por allí. El hombre se detenía con más frecuencia. Lo observaba desde la verja del patio, le hablaba en voz baja, aunque el perro no entendiera una sola palabra. A veces traía consigo trozos de pan, otros días, agua fresca. El perro ya no se escondía, ni se apartaba al verlo. Ahora, cuando el hombre se acercaba, se levantaba y caminaba hacia él, sin miedo, con pasos lentos pero seguros. Al principio, las caricias solo llegaban 1 o 2 veces al día, pero pronto, el perro se dio cuenta de que el hombre le traía algo más que solo comida. Traía compañía, traía un poco de lo que tanto había deseado, atención, amor y cuidado. En sus ojos brillaba algo que el perro nunca había visto en sus antiguos dueños, aprecio. No era una caricia forzada, ni un gesto vacío. El hombre realmente se preocupaba por él, por su bienestar. Los días se convirtieron en semanas, y el perro comenzó a sentirse un poco más ligero. A veces, el hombre lo acariciaba hasta que su cuerpo se relajaba, como si pudiera olvidar la pesadez de años de sufrimiento. El perro, aunque aún un poco temeroso, ya no se sentía tan perdido. Comenzaba a ver al hombre no solo como un extraño, sino como una figura que le ofrecía algo precioso, la posibilidad de un futuro mejor. Una tarde, el hombre trajo una manta vieja. No era mucho, pero para el perro, fue un gesto gigantesco. Al principio, no entendió por qué el hombre lo hacía, pero luego, al ver la manta extendida en el suelo, el perro se acercó lentamente, se tumbó sobre ella y cerró los ojos, sintiendo por primera vez un poco de consuelo. Ya no estaba acostado sobre el suelo sucio y frío, ya no era solo una cadena lo que lo mantenía en su lugar. La manta representaba algo más que un simple objeto, representaba el comienzo de una vida distinta, llena de posibilidades. El perro no sabía cuánto tiempo más pasaría en ese patio, ni si el hombre seguiría viniendo, pero en ese momento, se dio cuenta de que su vida ya no sería la misma.
Había encontrado algo que no sabía que existía, algo por lo que luchar, por lo que esperar. Y aunque la cadena aún estaba allí, aunque aún era su realidad, en su corazón, algo había cambiado para siempre. Ya no estaba solo. El viento soplaba suave aquella tarde, un viento fresco que recorría las calles polvorientas del vecindario, acariciando las hojas secas que descansaban en el suelo. Era un día como cualquier otro, pero algo diferente estaba por suceder. El perro, que durante tanto tiempo había vivido entre las sombras de su propia soledad, ya no sentía el peso de la cadena de la misma manera. Aunque su cuerpo seguía siendo prisionero de la soga, su alma comenzaba a alzar vuelo, a imaginar un mundo más allá de los muros que lo habían confinado. El hombre de cabello canoso, con su caminar pausado pero decidido, había vuelto a aparecer, como todas las tardes. No era un hombre de muchas palabras, pero su presencia era suficiente. Cada día, el perro esperaba con ansia su llegada, y cada vez que el hombre se acercaba, sentía una mezcla de curiosidad y gratitud. Aquel hombre, un extraño en el vecindario, se había convertido en la única figura que ofrecía un destello de esperanza en su vida de sufrimiento. Cuando el hombre se aproximó al patio, el perro lo observó con los ojos brillando, como si estuviera esperando una señal, un gesto de que todo esto no era solo un sueño pasajero. El hombre se detuvo frente a la cadena que lo mantenía atado, miró al perro con esa calma que solo los años le habían otorgado, y por primera vez, no fue el animal el que se acercó, sino el hombre quien, con un paso firme y decidido, comenzó a caminar hacia él. El perro, sintiendo que algo estaba por cambiar, no retrocedió. Al contrario, se levantó de la manta que el hombre le había traído días antes y caminó hacia él, sin dudar, como si el simple hecho de verlo era suficiente para darle fuerzas. El hombre se agachó lentamente, con un movimiento tan suave que el perro apenas lo notó. No hubo prisa, no hubo imposiciones. Solo una conexión silenciosa entre dos seres que, aunque tan diferentes, compartían una misma necesidad, la de sentirse amados. El hombre extendió su mano hacia el perro, no con la intención de atraparlo ni de hacerlo suyo, sino simplemente de tocarlo, de hacerle saber que no estaba solo. El perro, ahora más confiado, permitió que la mano del hombre acariciara su cabeza. Fue una caricia ligera, llena de ternura, que pareció disolver la última barrera que quedaba entre ellos. El perro cerró los ojos al sentir el toque, un toque que nunca había experimentado antes. Durante años, había conocido solo el dolor y la indiferencia, pero ahora, por primera vez, sentía algo diferente. Era como si el hombre estuviera recogiendo todos los pedazos rotos de su alma y los estuviera uniendo, suavemente, con cada caricia. A partir de ese momento, los días se llenaron de una rutina nueva, una rutina que no estaba marcada por la soledad y el sufrimiento, sino por la esperanza y la compañía. Cada tarde, el hombre volvía, siempre a la misma hora, con una sonrisa en su rostro y una mirada llena de calidez. Le traía algo de comida, a veces una pequeña bolsita de pan, otras veces un trozo de carne. El perro, aunque nunca había conocido el sabor de la abundancia, devoraba con gratitud cada bocado que el hombre le ofrecía. Pero no era solo la comida lo que el perro esperaba con ansias. Era la presencia del hombre, su voz suave y tranquila, el sonido de sus pasos en el suelo que anunciaba su llegada. Con el tiempo, el perro dejó de sentirse invisible. Ya no era el perro que vivía en la esquina olvidada del patio, solo una sombra en el rincón de la casa. Ahora, él era alguien. Alguien con quien el hombre hablaba, alguien que merecía atención y cuidado. Cada palabra que el hombre le decía, aunque no las entendiera completamente, quedaba grabada en su memoria. Buen perro, le decía, y el perro sentía que esas palabras eran las más dulces que jamás había escuchado. La conexión entre ellos se fue profundizando con el paso de los días. El hombre ya no era solo una figura distante que venía a alimentar al perro, sino alguien que había logrado entenderlo. Poco a poco, el perro comenzó a mostrar señales de confianza. Ya no se escondía cuando el hombre se acercaba. Ahora, al ver al hombre, corría hacia él, moviendo la cola con entusiasmo, algo que hacía mucho tiempo había olvidado. El hombre lo miraba con una sonrisa en los labios, como si también estuviera esperando ese momento, como si todo lo que había hecho hasta entonces tuviera sentido por fin. Un día, mientras el hombre acariciaba su pelaje con suavidad, algo cambió. El perro, que ya había aprendido a confiar en él,
comenzó a dar pequeños saltos, como si le estuviera pidiendo algo más. El hombre lo observó y, por un instante, entendió lo que el perro deseaba. Sin decir una palabra, se levantó y fue hasta la verja que cerraba el patio. El perro lo siguió, curioso, sin saber qué estaba sucediendo. Cuando el hombre se agachó frente a la verja, comenzó a quitar el candado que mantenía la puerta cerrada. El perro, con su corazón latiendo rápido, observaba cada movimiento del hombre. Sabía que algo importante estaba a punto de ocurrir. El hombre abrió lentamente la puerta, y cuando lo hizo, miró al perro con una expresión serena, como si le estuviera dando permiso para dar el siguiente paso. El perro, que nunca había tenido la libertad de caminar fuera de su pequeño mundo, se quedó quieto por un momento, mirando la puerta abierta ante él. Sabía que el mundo que se encontraba al otro lado de esa verja era desconocido, un mundo lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre. El hombre lo miró, sin apresurarlo, sin decirle nada. Solo con una mirada, le mostró que era libre de elegir. El perro, que durante años había vivido atrapado entre las paredes de su pequeña prisión, dio el primer paso. Con cautela, salió por la puerta abierta, y al hacerlo, sintió el aire fresco de la tarde acariciar su rostro. La sensación de libertad era algo que nunca había experimentado. No era solo la ausencia de la cadena lo que lo liberaba, sino el hecho de saber que, por fin, había encontrado a alguien que lo veía como un ser vivo, como alguien digno de amor y respeto. El hombre observó desde la puerta, sin moverse, sin interferir. Sabía que este momento era crucial para el perro. No era solo un paso físico, sino emocional. El perro había dejado atrás todo lo que conocía, todo lo que había sido. Pero lo que le esperaba era algo completamente diferente, un mundo donde el amor y la bondad no eran solo palabras vacías, sino acciones reales. El perro dio varios pasos más, explorando el espacio que se extendía ante él, y aunque aún sentía cierta inseguridad, algo en su interior le decía que finalmente estaba en el lugar correcto. El hombre, con una sonrisa tranquila, lo observó y se acercó para acariciarlo nuevamente. Esta vez, no fue necesario decir nada. Solo una mirada, solo un gesto, y el perro supo que ese momento marcaría el comienzo de algo nuevo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando el mundo en tonos dorados y rosados. El perro, junto al hombre, caminó hacia el final del patio, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Sabía que aún había mucho por descubrir, pero por primera vez, sentía que estaba listo para vivir. Y todo gracias a la paciencia, la compasión y el amor de un hombre que lo había visto cuando nadie más lo había hecho. El día había comenzado como cualquier otro, pero algo en el aire parecía diferente. El perro, ahora más libre y confiado que nunca, había dejado atrás las sombras de su pasado. La puerta del patio estaba abierta, y aunque el mundo exterior todavía le resultaba vasto y desconocido, el perro ya no sentía miedo. Su cuerpo había dejado de estar encadenado, y aunque la cuerda seguía allí, colgando de la verja, él había dejado de ser prisionero. Su alma ahora caminaba sin restricciones. El hombre, con su paso lento pero firme, lo observaba desde la entrada del patio. Había algo en su rostro que reflejaba una paz profunda, como si él también estuviera viviendo un nuevo comienzo junto al perro. Aunque los días pasaban y la rutina se establecía, el hombre seguía siendo su punto de referencia, su ancla en un mundo que apenas comenzaba a descubrir. Cada tarde, el perro esperaba con ansias la llegada del hombre, y cada vez que lo veía acercarse, sentía esa chispa de emoción que hacía mucho tiempo había creído perdida. Esa tarde, el viento soplaba con más fuerza que de costumbre. Las hojas caían de los árboles y se dispersaban por el suelo. El perro, con sus patas firmemente plantadas en la tierra, observaba el movimiento de la naturaleza, como si por fin pudiera comprender el ciclo de la vida que antes le había sido tan ajeno. Su cuerpo, aunque todavía delgado, comenzaba a mostrar signos de vitalidad. Su pelaje se volvía más brillante, sus ojos más vivos. Ya no era un perro atrapado en una cadena. Ya no era un perro invisible. Ahora, era un ser lleno de energía, lleno de vida, dispuesto a explorar un mundo que parecía tan lejano y tan inaccesible en su pasado. El hombre, como siempre, se acercó con paso lento, pero esta vez no se detuvo en la entrada del patio.
Continuó caminando hacia el perro, con una mirada llena de confianza. El perro, al verlo acercarse, no retrocedió. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante. Su cuerpo se movió con más agilidad, como si hubiera recuperado la flexibilidad que la cadena le había robado. El hombre sonrió al ver el cambio. No era un gesto de alegría efímera, sino de satisfacción. Sabía que algo importante estaba ocurriendo en el interior del perro. No solo había aprendido a confiar, sino que también estaba aprendiendo a vivir. El hombre se agachó y extendió la mano, sin prisa, sin forzar el momento. El perro se acercó lentamente, pero sin la duda que antes lo caracterizaba. Al principio, solo acercó su rostro al hombre, oliendo sus manos con curiosidad. Había algo nuevo en el aire, algo que le decía que podía dejar de temer. No había violencia, no había dolor, solo un contacto cálido y suave. El hombre lo acarició una vez más, pero esta vez, el perro no se quedó inmóvil como solía hacer. Esta vez, movió la cola con fuerza, como si quisiera decir, estoy listo. El hombre, satisfecho, levantó la vista y miró hacia el horizonte, como si contemplara todo el futuro que se desplegaba ante ellos. Pasaron varios días más, y cada vez que el perro veía al hombre acercarse, su corazón latía más rápido, con la misma emoción que había sentido el primer día. Ya no era un simple perro al que se le lanzaba comida. Ahora, se consideraba un compañero, un amigo. El hombre lo trataba con el respeto que cualquier ser vivo merece, y eso hacía que el perro se sintiera especial. Empezó a seguirlo de un lado a otro, sin necesidad de correas ni ataduras. Caminaban juntos, uno al lado del otro, como si el destino los hubiera reunido para darles una oportunidad de sanar las heridas del pasado. Una tarde, mientras caminaban por el vecindario, el perro notó algo diferente en el aire. El sonido de las risas de los niños que jugaban cerca, la vibración de la vida en las calles, todo parecía ser parte de un cuadro del que antes había estado excluido. No solo se sentía más vivo, sino que también empezaba a sentirse parte de un todo, parte de una comunidad. Ya no era el perro olvidado, el perro condenado a vivir en la esquina de un patio sucio. Ahora era un perro que caminaba con dignidad, que tenía un lugar en el mundo. Sin embargo, mientras caminaban, algo cambió en la dinámica. A lo lejos, los dueños del perro aparecieron, inesperadamente, como sombras en el horizonte. El hombre, al verlos, se detuvo y miró al perro. El perro, que ya no era el mismo, alzó la cabeza y miró a sus antiguos dueños, pero esta vez no sintió miedo, ni tristeza. Sintió algo diferente, una indiferencia calmada, como si ya no tuviera nada que ver con su pasado. Los dueños, al ver al perro caminar junto al hombre, se acercaron rápidamente. Su rostro se llenó de sorpresa y enojo. «Esa es nuestra propiedad», gritó el hombre, el dueño del perro, señalando al animal que caminaba con orgullo junto al extraño. El perro, en lugar de retroceder, se acercó aún más al hombre. No iba a permitir que lo tratara como antes, no iba a permitir que lo encerraran nuevamente. Miró a los dueños, pero no dejó de caminar hacia adelante. Estaba con el hombre que lo había liberado, con el hombre que le había dado lo que siempre había deseado, amor y respeto. El dueño trató de agarrarlo, pero el perro lo esquivó, y al hacerlo, miró al hombre, como buscando su aprobación. El hombre, sin una palabra, levantó su mano y colocó una suave barrera entre el perro y sus antiguos dueños. «Este perro ya no les pertenece», dijo el hombre con voz firme, pero tranquila. No había rabia en su voz, solo una calma segura de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Los dueños se quedaron allí, mirando, furiosos y confundidos, pero el hombre no los miró. Solo se concentró en el perro, que, por primera vez, estaba parado en el umbral de una nueva vida. A pesar de las amenazas y las palabras duras, el perro no retrocedió. Sabía que no era solo un animal cualquiera. Era un ser digno de respeto, de cariño, y sobre todo, de libertad. El hombre lo miró con aprobación, como si dijera, sin palabras, que había tomado la decisión correcta. No iba a ser una víctima más. Y el hombre, al ver que el perro no temía, sintió una ola de emoción en su pecho. Había conseguido mucho más que un compañero fiel. Había ayudado a un ser a recuperar su dignidad, y eso era todo lo que importaba.
El hombre y el perro continuaron su camino, sin mirar atrás. La vida les había dado una segunda oportunidad, y juntos, caminarían hacia un futuro lleno de posibilidades. Y aunque el pasado no se podía borrar, el futuro estaba lleno de promesas, de nuevos comienzos. Y lo más importante, el perro ya no era solo un perro más, ya no era una sombra. Ahora era un ser lleno de vida, caminando con su cabeza alta, al lado del hombre que lo había rescatado del olvido. Los días pasaron y el perro, ahora completamente integrado en su nueva vida, sentía cada vez más la calidez de su libertad. Cada paso que daba junto al hombre representaba un pequeño triunfo, una victoria sobre todo el sufrimiento y la indiferencia que había experimentado durante años. La relación entre ellos se volvía cada vez más sólida, y aunque la cicatriz de su pasado seguía estando en su corazón, el perro ya no era el mismo ser que se encontraba en ese oscuro patio, prisionero de una vida que no había elegido. El hombre, sin apresurarse ni presionar, le mostró una nueva forma de vivir. No era un amo tirano, sino un compañero silencioso que entendía lo que el perro necesitaba sin palabras. Había algo en la mirada del hombre, una paz interior, que hacía que el perro se sintiera seguro y amado, algo que nunca había experimentado antes. Los días transcurrían con una calma casi perfecta, como si cada uno de ellos fuera un pequeño regalo que la vida le otorgaba. El perro se sentía lleno de energía, dispuesto a explorar el mundo y a dejar atrás lo que había sido su cautiverio. La rutina que ahora compartían era sencilla, pero para el perro, significaba todo. Cada mañana, el hombre lo llamaba con una voz tranquila, y el perro acudía corriendo a su encuentro, como un amigo que espera con ansias el reencuentro. El hombre siempre le traía algo, una caricia suave en la cabeza, un trozo de pan o un paseo por el vecindario. Nada de eso parecía importante para alguien ajeno a su historia, pero para el perro, era un acto de amor que lo hacía sentir especial. El hombre también comenzaba a llevar al perro a lugares nuevos. Lo llevaba al parque, donde otros perros jugaban y corrían libres. Al principio, el perro miraba a los otros animales con algo de desconfianza, como si pensara que no merecía estar allí, como si su lugar fuera ese rincón solitario que había conocido por tanto tiempo. Pero con el tiempo, comenzó a interactuar con los otros perros, sintiendo la libertad de correr y jugar, de ser parte de algo mucho más grande que su propio sufrimiento. Un día, mientras paseaban por el parque, el perro vio a un grupo de niños jugando con una pelota. Su instinto lo llevó a correr hacia ellos, pero se detuvo al verlos de cerca. Los niños, al principio sorprendidos, se detuvieron y lo miraron con curiosidad. Sin embargo, uno de ellos, una niña pequeña con un lazo rojo en su cabello, se acercó y lo acarició con suavidad. El perro, que al principio había dudado, se dejó tocar y movió la cola con entusiasmo. Era la primera vez que un niño lo acariciaba sin temor, sin repulsión. Esa pequeña acción le mostró que había un mundo más allá del miedo, un mundo lleno de gentileza y ternura. A partir de ese momento, el perro comenzó a sentirse más seguro, más relajado. Su cuerpo, que antes estaba rígido por la tensión, comenzó a moverse con mayor fluidez. Ya no caminaba encorvado ni temeroso. Ahora, corría por el parque con una alegría evidente, como si finalmente estuviera entendiendo que el mundo no era un lugar peligroso, sino un lugar lleno de posibilidades. El hombre lo observaba desde lejos, con una sonrisa tranquila en su rostro. Sabía que el perro había dado un gran paso, y eso lo hacía sentir inmensamente feliz. Un par de semanas después, el hombre decidió llevar al perro a un lugar aún más especial, el campo, donde el aire fresco y el vasto espacio abierto ofrecían una sensación de libertad que el perro nunca había conocido. El campo era un lugar mágico para el perro. Allí, podía correr y explorar sin los límites de las calles o los muros del parque. Todo parecía tan grande, tan infinito, y el perro se sentía como un explorador que descubría un mundo nuevo. Al principio, el perro se quedó cerca del hombre, observando el campo con cautela, como si no pudiera creer que ese lugar fuera real. Pero poco a poco, comenzó a correr. Primero un par de pasos, luego más, hasta que, finalmente, el perro corría libremente, sintiendo el viento en su cara y el suelo bajo sus patas. Su cuerpo, antes encadenado y tenso, se movía con una gracia y agilidad que nunca había imaginado. Corrió por el campo, saltó sobre pequeñas piedras, y olió cada rincón con una curiosidad que hacía mucho tiempo había perdido.
El hombre, viéndolo desde la distancia, sonrió, feliz de ver a su compañero disfrutar de la libertad que tanto merecía. Esa tarde, el perro se tumbó bajo un árbol grande, exhausto pero feliz. El hombre se sentó a su lado, y por un momento, ambos permanecieron en silencio, contemplando la puesta de sol. El perro, con sus ojos cerrados, sentía el calor del sol en su cuerpo y el suave sonido del viento entre las hojas. Era un momento de paz, un momento que nunca había creído que experimentaría. Había pasado tantos años atrapado en la oscuridad, y ahora estaba allí, en un mundo lleno de luz, rodeado de amor y libertad. A pesar de todo lo que había pasado, el perro no sentía rencor. En su corazón, solo había gratitud por el hombre que lo había rescatado, por el hombre que le había mostrado lo que significaba ser realmente libre. No había rencor, ni odio, solo una profunda sensación de que, por fin, estaba en el lugar correcto. El hombre, viendo al perro tan feliz, se acercó y lo acarició una vez más, con ternura. El perro levantó la cabeza y lo miró con una mirada llena de confianza. Ya no era el mismo animal asustado que había sido antes. Ahora, era un perro que había encontrado su lugar en el mundo, que había aprendido a vivir de nuevo, y que había encontrado en su compañero humano a su verdadero amigo. Con el tiempo, el perro continuó aprendiendo a confiar en el hombre, y juntos compartieron muchos momentos más. El parque, el campo, la playa, todos esos lugares se convirtieron en su hogar, en su espacio de libertad. El perro ya no era un ser solitario, un perro olvidado. Era un perro feliz, un perro amado, que había encontrado a alguien que le daba todo lo que había soñado, cariño, respeto y, sobre todo, libertad. A medida que pasaban los meses, la relación entre el hombre y el perro se volvía cada vez más fuerte. Ya no era solo un acto de compasión, sino una verdadera amistad. Ambos compartían una vida llena de momentos sencillos pero significativos. Y el perro, por fin, entendió lo que era el amor incondicional, lo que era ser tratado con dignidad, y lo que era sentirse realmente libre. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de un naranja profundo que se mezclaba con tonos rosados y violetas. El perro y el hombre estaban sentados cerca de un arroyo en el campo, observando cómo el agua fluía suavemente entre las rocas, creando un sonido relajante que llenaba el aire de calma. Era un momento perfecto, una de esas tardes que parecían suspender el tiempo, y el perro, recostado a los pies del hombre, cerró los ojos por un instante, dejando que la paz lo envolviera por completo. Durante semanas, el perro había sentido que algo en su vida estaba cambiando, que su pasado doloroso y su presente lleno de sufrimiento ya no podían definirlo. Ya no era el perro atado a una cuerda, al margen del mundo. Ahora caminaba junto al hombre como su compañero fiel, disfrutando de cada momento como si fuera un regalo. El hombre nunca había presionado, nunca había hecho que el perro sintiera que debía hacer algo más que ser él mismo. No había castigos ni gritos, solo una aceptación mutua que nacía de la confianza y el respeto. El perro había aprendido a ser libre, pero también había aprendido a ser parte de algo más grande. Cada día que pasaba, sentía que su mundo se ampliaba. Había dejado atrás el miedo, el sufrimiento y la soledad, y ahora se veía como un ser lleno de vida, listo para explorar el mundo con los ojos de alguien que había sido salvado. Sin embargo, a pesar de toda la paz que había encontrado junto al hombre, algo en su interior seguía sintiendo una extraña sensación de incertidumbre. Había una parte de su pasado que no podía dejar ir tan fácilmente, algo que todavía le causaba dolor. En ese instante, mientras miraba el agua fluir, el perro recordó los días que pasó encerrado en ese patio oscuro, la cadena que lo mantenía prisionero, la indiferencia de sus antiguos dueños. Recordó los días en los que había esperado una mirada amable, una caricia que nunca llegaba. Recordó su desesperación por ser visto, por ser amado. Y aunque sabía que ahora estaba en un lugar mucho mejor, con el hombre que lo había rescatado, esa herida todavía estaba presente, algo que el tiempo no había curado por completo. El hombre, percibiendo la quietud del perro, se inclinó hacia él y, con una mano suave, acarició su cabeza. «Te he dado todo lo que tengo», dijo con una voz tranquila, como si estuviera compartiendo un pensamiento más profundo. El perro, al escuchar esas palabras, lo miró fijamente, como si tratara de comprender el significado detrás de ellas. No era solo un perro al que le daban comida y compañía.
Era alguien que había cambiado por completo, alguien que había sido testigo de su propia transformación. Pero, aún así, había algo dentro de él que no podía entender por completo. ¿Por qué el hombre había hecho todo esto por él? ¿Por qué había dado tanto sin esperar nada a cambio? El hombre, como si leyera sus pensamientos, sonrió ligeramente y agregó: la vida no se trata solo de lo que recibimos. También se trata de lo que podemos dar a los demás. Tu compañía me ha dado más de lo que podrías imaginar. El perro, aunque no comprendiera por completo las palabras del hombre, sintió una calidez en su corazón al escuchar su voz llena de sabiduría y amor. Aquel hombre no solo lo había rescatado, lo había acompañado en su proceso de sanación, le había mostrado que la vida podía ser diferente. No solo lo había liberado físicamente, sino también emocionalmente. A medida que el tiempo pasaba, el perro comenzó a adaptarse cada vez más a su nueva vida. Ya no solo caminaba junto al hombre por el campo o el parque, ahora también lo acompañaba en pequeños paseos por la ciudad, donde el perro observaba con asombro el bullicio de la gente, los ruidos de los coches, y las luces brillantes de la ciudad en la noche. Aunque en sus primeros días fuera de su encierro había sentido temor ante lo desconocido, ahora veía el mundo con una curiosidad renovada. Sabía que estaba protegido, que ya no tenía que temer. Había encontrado su lugar. Un día, mientras paseaban por el vecindario, el perro se encontró con otro perro callejero. El encuentro fue inesperado, y el perro, que antes habría reaccionado con cautela o incluso con temor, ahora se acercó con curiosidad. El otro perro, mucho más joven, lo miró con desconfianza al principio, pero pronto se acercó también. Ambos perros se olfatearon, y el perro, con su cola moviéndose suavemente, le dio la bienvenida a su nuevo compañero. Era extraño, pero el perro se dio cuenta de que, aunque había sido un perro solitario durante tanto tiempo, ahora entendía la importancia de la compañía. No solo la de su dueño, sino también la de otros perros que, como él, habían sufrido o vivido en la calle. El hombre observaba desde una distancia, con una sonrisa en los labios. Sabía que ese encuentro no solo era un paso más en la vida del perro, sino un momento crucial. El perro, al encontrar un nuevo amigo, ya no se veía solo, ya no era el perro abandonado que había sido antes. Ahora tenía una comunidad, aunque pequeña, pero significativa. Se dio cuenta de que no tenía que llevar solo su carga. Podía compartir su amor, su alegría, y también su dolor con aquellos que lo rodeaban. Esa tarde, el hombre decidió llevar al perro a un lugar aún más especial. Lo llevó a la costa, a la orilla del mar, donde el perro podía ver el vasto horizonte por primera vez en su vida. El sonido de las olas chocando contra las rocas y el aire salado del mar llenaban sus pulmones mientras corría por la arena. Era un espacio tan grande, tan abierto, que el perro se sintió pequeño, pero a la vez libre. La sensación de la arena bajo sus patas, el agua tocando sus pies, todo parecía un sueño. El mar, tan inmenso y lleno de vida, representaba todo lo que el perro había deseado, un lugar sin límites, sin cadenas. El hombre se sentó sobre una roca cercana, observando al perro correr con alegría. Era un momento perfecto, un momento en el que el perro se sintió completamente vivo, sin restricciones, sin pasado. Estaba allí, en ese lugar, con el hombre que lo había salvado, disfrutando del presente, de la libertad que le había sido otorgada. Pero incluso en medio de esa felicidad, el perro sentía una pequeña sombra de incertidumbre. A veces se preguntaba cuánto tiempo más estaría a salvo, cuánto tiempo más podría mantener esa vida tranquila junto al hombre. Había sufrido tanto en su vida que no podía evitar pensar que algo podría interrumpir esa paz. Sin embargo, con el paso de los días, el perro comenzó a comprender que, aunque el futuro era incierto, lo único que realmente importaba era el presente. Estaba allí, con el hombre que lo había rescatado, en un mundo lleno de libertad y amor, y eso era todo lo que necesitaba. El perro se acercó a la orilla, sumergió sus patas en el agua, y se quedó allí, mirando el horizonte. Sabía que había encontrado su hogar, y no importaba lo que el futuro le trajera. Lo único que importaba era lo que tenía ahora, amor, libertad y compañía. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, el perro se recostó en la arena, junto al hombre, y cerró los ojos, sintiendo que su vida había alcanzado una paz que nunca antes había conocido.
Las semanas pasaron y, aunque el perro ya se había adaptado completamente a su nueva vida, algo aún rondaba en su mente. Su alma, antes marcada por la tristeza y el abandono, ahora rebosaba de vida, pero en el fondo, un resquicio de temor persistía. Sabía que, en algún rincón de su corazón, aún cargaba con las cicatrices del pasado. No podía olvidarlo, por más que quisiera. A veces, mientras caminaba junto al hombre por las calles de la ciudad o en las verdes colinas del campo, le asaltaba una sensación de inquietud, como si temiera que todo aquello pudiera desmoronarse de un momento a otro. A pesar de estos temores, el perro no dejaba de seguir al hombre. Lo amaba, confiaba en él de una manera que jamás había creído posible. Pero había algo en esa confianza que lo hacía vulnerable, algo que lo aterraba, aunque no pudiera ponerle nombre. Quizás era la sensación de que su vida, por fin, estaba tomando un rumbo distinto, y temía que cualquier cosa pudiera arrebatarle esa felicidad que había encontrado, por fin, después de tantos años de sufrimiento. El hombre, que siempre lo había observado con una calma reconfortante, parecía percatarse de esta extraña inquietud que a veces nublaba los ojos del perro. A menudo, se detenía y lo acariciaba, buscando en sus ojos una respuesta, pero el perro siempre desviaba la mirada, como si tuviera miedo de ser vulnerable, de mostrar ese pequeño rincón de su ser que aún permanecía oscuro. Era curioso cómo, a pesar de haber experimentado el amor y el cuidado incondicional del hombre, el perro seguía siendo cauteloso, como si pensara que la felicidad era un regalo que, tarde o temprano, podría serle arrebatado. Una tarde, mientras paseaban por un sendero cubierto de hojas secas, el hombre se detuvo y, con una mirada suave, observó al perro. El animal, que caminaba a su lado como siempre, notó la quietud en su compañero humano. El hombre se agachó lentamente, de modo que ambos se encontraran a la misma altura, y sin decir palabra alguna, extendió su mano hacia el perro. Él, con su habitual cautela, primero olió la mano, luego la acarició con la cabeza. El hombre sonrió y, como si entendiera lo que pasaba en el interior del perro, comenzó a hablar. «No tienes que temer», dijo en voz baja, su tono suave y lleno de comprensión. «No tienes que temer a que te lastimen de nuevo. Yo estoy aquí, y te protegeré siempre». El perro, al escuchar esas palabras, sintió algo profundo dentro de él. Aquel hombre no solo lo había rescatado del sufrimiento físico, sino que lo había liberado de un miedo que lo había acompañado durante toda su vida. Pero, a pesar de las palabras del hombre, el perro aún no podía dejar ir esa sensación. ¿Por qué, a pesar de todo el amor que recibía, seguía temiendo? El hombre continuó caminando, y el perro lo siguió, pero sus pensamientos se enredaban en su mente. El miedo seguía allí, en su pecho, un miedo irracional que lo mantenía en vilo. La vida le había dado tantas sorpresas agradables, pero él no lograba librarse de la sombra que acechaba en sus recuerdos. Esa sombra del pasado, de los días oscuros en los que había sido ignorado, maltratado, y dejado atrás. Una tarde, mientras el hombre y el perro descansaban en un banco del parque, un sonido distante interrumpió el silencio. El perro, al escuchar ese ruido familiar, levantó la cabeza y, por un momento, sus ojos se llenaron de incertidumbre. Era un sonido que le resultaba familiar, aunque ya no pertenecía a su presente. Eran gritos de niños jugando, risas en el aire. Y de repente, como si algo dentro de él se hubiera roto, recordó los días en los que, siendo un cachorro, había sido abandonado en las calles. Recordó las veces en las que, lleno de hambre y desesperación, se había acercado a grupos de niños que lo miraban con repulsión, que lo rechazaban sin siquiera entender su dolor. En ese momento, el perro comenzó a temer que, aunque hubiera encontrado un lugar seguro, ese lugar pudiera desvanecerse en cualquier momento. El hombre, al notar la ansiedad en el cuerpo del perro, se inclinó hacia él y, con suavidad, le pasó la mano por el pelaje. «Sé que tienes miedo», dijo, su voz suave pero firme. «Y está bien. Es normal tener miedo después de todo lo que has pasado. Pero yo estoy aquí. Y no te dejaré». El perro lo miró fijamente, como buscando algo en los ojos del hombre. Quería creerlo, quería confiar plenamente en él. Pero esa pequeña chispa de inseguridad seguía encendida en su corazón. ¿Qué pasaría si un día el hombre dejaba de estar allí? ¿Qué pasaría si volvía a quedar solo? A lo lejos,
Un grupo de niños se acercó, riendo y jugando. El perro, sin poder evitarlo, se tensó. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia ellos, y su cuerpo se preparó para lo que siempre había sido su respuesta ante el peligro: huir. Pero el hombre lo miró y, con una voz llena de serenidad, lo calmó. No los vas a ver como amenazas. Ellos son solo niños, dijo, guiando la mirada del perro hacia los pequeños. Mira cómo juegan. Ellos no te van a hacer daño. El perro, aunque dudoso, observó a los niños. Al principio, se sintió incómodo, pero cuando vio que los niños solo estaban jugando entre ellos, algo en su corazón se ablandó. Poco a poco, la tensión en su cuerpo comenzó a aflojarse. Observó a los niños, algunos con pelotas, otros saltando, y se dio cuenta de que, aunque había sido rechazado por tantos, ese no era el caso aquí. Los niños no lo miraban con desprecio. Estaban inmersos en su propio juego, tan ajenos a la historia que el perro cargaba en su alma. El hombre, al ver el cambio en el perro, sonrió. ¿Lo ves? No todos te rechazarán. Lo importante es que tú aprendas a no rechazar a los demás, a no vivir con miedo. Tienes tanto amor que dar, tanto por lo que disfrutar. Y yo estaré aquí para enseñarte a vivir sin miedo. El perro, aún con algo de inseguridad, se tumbó a los pies del hombre. La tarde ya estaba cayendo, y el parque se llenaba de sombras suaves. Mientras descansaba, sintió que la carga en su pecho comenzaba a aligerarse. No podía olvidar por completo lo que había vivido, pero, tal vez, con el tiempo, podía aprender a vivir sin que esos recuerdos lo dominaran. El hombre, al ver que el perro finalmente se relajaba, le acarició la cabeza y murmuró: cada día es una oportunidad para ser feliz. Y eso es lo que quiero para ti. A medida que las semanas pasaban, el perro comenzó a comprender que su miedo no era más que una sombra de su pasado. Con cada día que pasaba junto al hombre, su corazón se llenaba más de confianza, más de amor. Sabía que no podía borrar lo que había vivido, pero también sabía que, ahora, tenía el poder de decidir cómo seguiría viviendo. No sería esclavo de su miedo, no sería prisionero de su dolor. La vida le había dado una segunda oportunidad, y aunque el miedo a veces regresaba, el perro comenzaba a entender que podía enfrentarlo. No estaría solo, nunca más. Y con el hombre a su lado, aprendería a vivir cada día con más esperanza, con más amor, sin temer lo que el futuro pudiera traer. Era una tarde cálida cuando el perro y el hombre llegaron a un pequeño pueblo en las colinas, un lugar que el perro nunca había visto antes. El aire estaba impregnado con el aroma a hierba fresca y flores silvestres, y el sonido de los pájaros cantando se mezclaba con el murmullo del viento. A diferencia de la ciudad, el pueblo parecía detenido en el tiempo, con sus calles de piedra y casas de colores cálidos, que evocaban una sensación de paz y tranquilidad. El hombre sonrió mientras caminaba, su paso firme y relajado, como si ya conociera cada rincón de ese lugar. El perro, aunque un poco cauteloso al principio, sintió una ligera corriente de emoción. No sabía qué esperaba encontrar, pero estaba listo para descubrirlo. El perro había comenzado a dejar atrás sus miedos, aunque algunas sombras del pasado aún lo acompañaban. En los primeros días de su vida con el hombre, había temido cada ruido, cada movimiento repentino, pero ahora su mundo había cambiado por completo. Su mirada ya no estaba llena de desconfianza ni de sufrimiento. Cada vez que sentía la mano del hombre sobre su cabeza o escuchaba su voz tranquila llamándolo, el perro se sentía más seguro, más en paz. Pero aún había algo dentro de él que lo hacía temer el cambio, algo que no podía comprender del todo. Mientras caminaban por las callejuelas del pueblo, el perro notaba las miradas curiosas de los habitantes. Algunas personas lo observaban con una ligera sonrisa, otras lo miraban con simpatía, como si comprendieran la historia que cargaba en su alma. Era un perro diferente, un perro que había dejado atrás el sufrimiento y la miseria, pero aún llevaba consigo las huellas de todo lo vivido. El hombre, como siempre, lo observaba con una atención amorosa, asegurándose de que se sintiera cómodo. Sabía que, aunque el perro ya no era el mismo que había rescatado, todavía había momentos de incertidumbre, momentos en los que las viejas cicatrices del pasado volvían a surgir. De repente, el perro notó algo extraño en el aire, un olor familiar pero inquietante. El hombre se detuvo en seco y miró a su alrededor.
El perro, olfateando el aire, identificó una fragancia que lo transportó a su pasado, el olor de la comida podrida, el rastro de la desesperación. Se dio cuenta de que se encontraba cerca de un basurero, y aunque todo lo que había vivido en su antigua vida le decía que debía apartarse, no pudo evitar sentirse atraído por esa familiaridad que le resultaba tan incómoda. El hombre, percibiendo el cambio en la postura del perro, le puso la mano sobre el lomo y lo tranquilizó con un suave susurro. No tienes que regresar allí. Ya no es tu lugar. El perro lo miró, sus ojos llenos de incertidumbre, y asintió levemente. Sabía que, aunque su vida había cambiado, las sombras del pasado seguían acechando, no porque quisiera regresar a ese lugar, sino porque, en su mente, esas memorias aún tenían un poder sobre él. Pero el hombre, con su presencia constante, lo había llevado a comprender que la vida podía ser diferente. Continuaron caminando, alejándose del basurero y de las memorias desagradables que intentaban apoderarse del perro. El pueblo, con sus calles tranquilas y su gente amable, parecía ser un refugio perfecto para ellos. El perro se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había sufrido, ya no tenía que temer a la vida. Ya no estaba solo. Su compañero, el hombre que lo había rescatado, le había dado algo más valioso que la comida y el techo, le había dado un hogar, le había dado la oportunidad de vivir con dignidad. Esa tarde, mientras paseaban por el pueblo, el hombre decidió llevar al perro a una pequeña tienda de animales que se encontraba en la plaza principal. La tienda estaba llena de productos para mascotas, pero también tenía una pequeña sección de juguetes y golosinas que parecían atraer la atención de muchos perros y sus dueños. El hombre entró y comenzó a mirar por los estantes, mientras el perro, curioso, olfateaba el aire. Había algo especial en ese lugar, algo que lo hacía sentir bien, como si se tratara de un espacio lleno de cariño y amor hacia los animales. El perro se acercó a un juguete de peluche, uno que parecía especialmente suave y cómodo. Lo miró, lo olió y, finalmente, lo empujó con su pata hacia el hombre. El hombre sonrió y, sin decir una palabra, compró el juguete. Era un gesto pequeño, pero para el perro significaba mucho. Nunca había tenido un juguete, nunca había experimentado la simple alegría de tener algo suyo, algo que no fuera parte de su lucha por sobrevivir. Esa noche, cuando regresaron al lugar donde se alojaban, el perro pasó horas jugando con su nuevo juguete. Lo mordía, lo empujaba, lo lanzaba al aire y lo atrapaba con una energía que sorprendió incluso al hombre. Era como si, por primera vez, el perro comprendiera lo que significaba realmente divertirse, lo que significaba disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Esa noche, mientras el perro se acurrucaba junto al hombre para dormir, el hombre lo miró y pensó en todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Cuando había encontrado al perro, su vida estaba marcada por el sufrimiento, por la soledad. Pero ahora, con el perro a su lado, todo había cambiado. Había dado todo lo que tenía, no porque lo esperaba a cambio, sino porque sabía que la vida de ese animal merecía ser diferente. Y ver al perro jugar, ver la alegría en sus ojos, le dio una sensación de satisfacción profunda. Sin embargo, algo seguía rondando en su mente. Había algo en el rostro del perro, una leve sombra de duda, una incertidumbre que el hombre no podía ignorar. Sabía que, aunque el perro había dado grandes pasos hacia la recuperación, aún llevaba consigo el peso de su pasado. El hombre se inclinó hacia el perro, acariciando su cabeza con ternura, y le susurró suavemente, «Lo que has vivido no te define. Lo que eres ahora es lo que importa». El perro levantó la cabeza y lo miró con ojos brillantes, como si finalmente hubiera comprendido el mensaje. No era el perro abandonado, maltratado, que había sido antes. Era un perro lleno de vida, lleno de amor, que había encontrado su lugar en el mundo. Y aunque el pasado seguía siendo una parte de él, ya no lo controlaba. Había aprendido a vivir de nuevo, y eso, para el perro, era todo lo que necesitaba. Al amanecer, el perro despertó, su cuerpo estirado y su mente tranquila. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el pueblo que aún dormía. El aire fresco de la mañana le llenaba los pulmones, y el sonido de los pájaros cantando le traía una paz que nunca antes había experimentado. El hombre, que aún dormía, le sonrió en sueños, como si supiera que, en ese momento, su compañero había encontrado su hogar. Un hogar lleno de amor, de risas,
de pequeñas alegrías que le devolverían la esperanza que había perdido en su vida anterior. El perro se acostó nuevamente, con la certeza de que, por fin, estaba en el lugar adecuado. Y aunque su historia había sido dolorosa, ahora sabía que podía vivir plenamente, con el amor del hombre y la paz en su corazón. No importaba lo que había sucedido en el pasado. Lo único que importaba era el presente, el amor y la libertad que había encontrado en el hombre que lo había rescatado. El cielo estaba despejado, y el sol brillaba con una calidez que prometía una tarde perfecta. El perro caminaba al lado del hombre por una senda solitaria en las colinas, como si fuera un día más, pero algo en el aire, en la manera en que el hombre lo miraba, le decía que hoy sería diferente. El perro sentía una ligera ansiedad, como si en su interior se estuviera gestando algo importante. Los días pasaban, y aunque había vivido lo que siempre soñó, había algo que aún le desconcertaba. La libertad, la paz y el amor lo rodeaban, pero la sensación de que algo podría interrumpir su felicidad lo seguía inquietando. Había pasado tanto tiempo en su antigua vida de sufrimiento y abandono, que ahora que todo parecía estar bien, no podía evitar pensar que ese bienestar podía ser efímero. Lo había visto antes, en los ojos de aquellos animales que compartían su misma suerte. Aquellos que, como él, habían sufrido a manos de seres humanos, solo para ser abandonados una vez más, cuando ya no le servían. Pero el hombre, su hombre, había sido diferente. Había hecho algo que muchos no hubieran hecho, le había dado una segunda oportunidad, un hogar lleno de amor. Esa tarde, mientras caminaban por el sendero, el perro sintió un ligero tirón en su pecho. Se detuvo por un momento, respiró hondo y miró al hombre, quien se había detenido unos pasos adelante. El hombre lo observó con una sonrisa tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo dentro de él. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó el hombre, su voz suave pero llena de cariño. El perro, sin poder articular palabra alguna, simplemente lo miró con sus ojos llenos de incertidumbre. Había algo en su interior que necesitaba entender, algo que aún no podía dejar ir. El hombre se acercó y se agachó a su lado, acariciando su pelaje con una ternura que hizo que el perro se relajara un poco. Lo sé», dijo el hombre, con una sonrisa comprensiva. «A veces, el miedo sigue acechando, ¿verdad? Pero no tienes que temer. Yo te prometí que siempre estaré a tu lado». El perro cerró los ojos por un momento, escuchando las palabras del hombre. Era cierto, él lo sabía. El hombre había sido su salvación, la luz en la oscuridad. Pero el miedo, a pesar de todo lo que había vivido, aún lo acompañaba. En los días de frío, cuando la incertidumbre del futuro se colaba en su mente, sentía que esa sombra aún lo acechaba, aunque ya no lo podía tocar. El hombre permaneció en silencio por un momento, acariciando al perro, dándole tiempo para procesar sus pensamientos. No quería presionarlo. Sabía que el perro había pasado por tanto sufrimiento y que, aunque ahora tuviera un lugar seguro, aún quedaban cicatrices invisibles en su alma. Pero el hombre también sabía que, con el tiempo, esas cicatrices podrían sanar, que el amor y la paciencia podían hacer más por el perro de lo que cualquier cosa material podría hacer. Finalmente, el hombre se levantó y comenzó a caminar nuevamente. El perro, aunque algo dubitativo, lo siguió. Caminaban juntos, paso a paso, por el sendero que se perdía en la distancia. El sol comenzaba a descender, bañando el paisaje con tonos dorados, mientras el perro seguía al hombre con una sensación de calma creciente. Era como si, a pesar de las dudas, todo en ese momento estuviera bien. El perro había aprendido a confiar en el hombre, y eso le daba fuerzas para seguir adelante, para enfrentar sus miedos. Al llegar a una pequeña colina, el hombre se detuvo y miró el horizonte. El perro, sintiendo que algo especial estaba a punto de suceder, se acercó y se sentó junto a él, mirando en la misma dirección. Desde allí, podían ver todo el valle que se extendía hasta donde el ojo alcanzaba, cubierto de árboles y campos dorados por el sol de la tarde. El aire fresco se colaba entre sus pelajes, y por un momento, todo parecía perfecto, como si el mundo hubiera dejado de girar solo para darles espacio a ellos. El hombre suspiró profundamente, como si estuviera meditando sobre algo importante. Luego, se inclinó hacia el perro y, con una sonrisa suave, dijo: «Este es tu hogar, amigo.
Este es el lugar donde siempre tendrás paz. Lo que has vivido, las sombras que aún te acechan, no pueden tocarte aquí. Yo estaré aquí para protegerte, para que puedas ser feliz, porque eso es lo que mereces. El perro miró al hombre con una mezcla de gratitud y amor. Aunque las palabras del hombre eran reconfortantes, el perro no podía dejar de sentir esa sensación de incertidumbre. ¿Y si algo cambiaba? ¿Y si algún día el hombre ya no estuviera a su lado? La idea de perderlo era insoportable, una angustia que recorría su pecho, un miedo visceral que no podía ignorar. Sin embargo, al mirar al hombre, el perro sintió algo que nunca había sentido antes, la certeza de que, mientras estuviera con él, no importaba lo que sucediera. Nada podría separarlos, nada podría romper la conexión que habían formado. El hombre, como si leyera sus pensamientos, se inclinó hacia él y lo acarició suavemente detrás de las orejas. Sé que tienes miedo, dijo en voz baja, pero tienes que entender algo. No importa lo que pase, nunca te dejaré. Este es tu hogar, y aquí te quedas. Yo estaré contigo, en cada paso de tu camino. El perro cerró los ojos, dejando que las palabras del hombre calaran hondo en su corazón. La calma que sentía era abrumadora, como si toda la ansiedad y el miedo se disiparan en el aire fresco de la tarde. Por primera vez, el perro sintió que todo estaba en su lugar, que el futuro no era algo que debía temer. Estaba a salvo. Estaba amado. Y eso era todo lo que necesitaba saber. Después de unos momentos de silencio, el hombre se levantó y comenzó a caminar nuevamente. El perro lo siguió, su paso ahora más firme, su cuerpo más relajado. El paisaje a su alrededor parecía más brillante, más lleno de vida. No importaba lo que había sucedido en el pasado, no importaba lo que pudiera suceder en el futuro. Lo único que importaba era el presente, el momento en el que compartían esa paz, esa libertad. Y el perro sabía, sin lugar a dudas, que no estaba solo. Nunca más lo estaría. Mientras caminaban hacia el atardecer, el perro miró al hombre, su compañero, su protector, y entendió que, al final, lo único que importaba era la conexión que compartían. El miedo, la inseguridad, los recuerdos dolorosos, todo eso se desvanecía en la sombra de la luz dorada que bañaba el mundo. Ya no había más dudas, ya no había más miedos. Todo lo que el perro necesitaba estaba allí, en ese momento, con el hombre a su lado. Y con una última mirada al horizonte, el perro se dejó llevar por la tranquilidad de saber que, al fin, había encontrado su lugar en el mundo. El sol se había ocultado ya, dejando el cielo pintado de un azul profundo, salpicado de estrellas que comenzaban a brillar suavemente en la quietud de la noche. El perro y el hombre caminaban juntos por el sendero, sus sombras alargándose en la luz de la luna. La noche era tranquila, casi mágica, y el aire fresco les acariciaba el rostro mientras avanzaban sin prisa, como si el tiempo hubiera dejado de existir entre ellos. El perro caminaba a su lado, sus pasos firmes y tranquilos, un contraste absoluto con el animal temeroso y dudoso que había sido al principio de su vida juntos. Al principio, el perro no entendía la paz que ahora sentía. Su mente, acostumbrada al caos y al sufrimiento, no podía comprender cómo podía haber llegado a este punto. El hombre, su salvador, había transformado su vida. Le había enseñado lo que era el amor, la confianza y la seguridad. Y sin embargo, el perro aún sentía esa chispa de miedo, esa sombra que nunca parecía desvanecerse por completo. Era el miedo a perder todo lo que había encontrado, a que la felicidad se desmoronara de un momento a otro. Pero esa noche, mientras caminaban juntos, el perro sentía algo diferente. Algo que le decía que todo estaba bien, que todo lo que había vivido le había conducido hasta aquí, y que este era el lugar donde debía estar. De repente, el perro detuvo sus pasos. Algo en el aire le hizo parar, un instinto primitivo que no podía ignorar. El hombre también se detuvo y lo miró, una sonrisa amable en el rostro. Sabía que el perro sentía algo, que había algo que necesitaba ser comprendido. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó el hombre, su voz suave pero llena de atención. El perro, sin apartar la mirada del camino por el que acababan de pasar, olfateó el aire. Un olor familiar, pero con una sensación extraña, lo llenó. Era un aroma a tierra húmeda, a hojas secas,
a algo que no podía identificar del todo. El perro, con la cautela que siempre lo había caracterizado, se acercó lentamente a la orilla del sendero, donde la vegetación se espesaba. El hombre lo observó en silencio, sabiendo que el perro, aunque ya no era el animal asustado de antes, aún mantenía esa atención aguda, esa necesidad de explorar el mundo que lo rodeaba. El perro avanzó unos pasos más y, al encontrar un pequeño arbusto cubierto de musgo, comenzó a olfatear con más intensidad. En ese momento, un rastro de hojas secas se movió, y de entre la maleza, un pequeño conejo saltó repentinamente, corriendo hacia el bosque. El perro, con la rapidez que lo caracterizaba, dio un salto y se quedó quieto, observando al conejo desaparecer entre los árboles. El hombre se acercó y sonrió al ver la reacción del perro. «Lo viste, ¿verdad?», dijo, con una sonrisa en los labios. «Esa es tu naturaleza. Esa es tu esencia. Eres un ser lleno de vida, lleno de instintos. Pero también eres mucho más que eso». El perro lo miró con sus ojos brillantes, como si estuviera comprendiendo algo nuevo, algo que le estaba siendo revelado en ese mismo instante. En sus primeros días con el hombre, había sido solo un animal asustado, un perro roto por su pasado. Ahora, se daba cuenta de que había mucho más en él, una fuerza, una vitalidad que no había conocido antes. El hombre no solo le había dado amor, le había dado la oportunidad de ser él mismo, de encontrar su lugar en el mundo. Sin decir más, el hombre se sentó en una roca cercana, y el perro, tras un momento de duda, se acostó junto a él, como si supiera que allí, en ese momento, estaban destinados a estar. El cielo estrellado se desplegaba sobre ellos, inmenso, sin límites, como la vida que se extendía ante el perro. Todo lo que había conocido, todas las sombras que habían marcado su existencia, parecían desvanecerse en la vastedad del cielo nocturno. Aquí, en ese pequeño rincón del mundo, con el hombre a su lado, el perro sentía que por fin había encontrado un hogar. El hombre comenzó a hablar, su voz suave pero cargada de sabiduría. «Tu viaje ha sido largo, amigo. Lo sé. Has pasado por tanto, has sufrido tanto. Pero lo que más me impresiona de ti es tu capacidad de amar, tu capacidad de confiar nuevamente. No todo el mundo tiene esa fortaleza. Y no importa lo que te haya pasado, nunca dejarás de ser quien eres. Eres un ser lleno de amor, y por eso, mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte». El perro lo miró, con una expresión que, aunque no era humana, mostraba algo muy parecido a la gratitud. El hombre continuó: «Yo he sido testigo de tu cambio. Al principio, eras un perro que temía al mundo. Ahora, eres un perro que se enfrenta a la vida con coraje, que sigue adelante, que ha aprendido a vivir en el presente. Y eso es algo que muy pocos logran». El perro, sintiendo una profunda conexión con el hombre, acercó su cabeza a su regazo, como si buscara consuelo, pero también como una forma de mostrarle cuánto lo valoraba. El hombre acarició su pelaje, y por un momento, el mundo entero pareció detenerse. El perro sentía que había encontrado su propósito, su razón de ser. Había llegado hasta allí no solo por su propia fuerza, sino también gracias al amor incondicional que el hombre le había ofrecido. Había aprendido que el amor no se basa solo en lo que se recibe, sino también en lo que se da. El viento nocturno comenzó a soplar suavemente, y el perro cerró los ojos, sintiendo el alivio de la paz que lo rodeaba. Era como si todo lo que había vivido lo hubiera llevado hasta ese preciso momento, hasta ese lugar lleno de luz y amor. Había dejado atrás el sufrimiento, las noches solitarias, el hambre, y ahora, a su lado, estaba el hombre que lo había salvado, el hombre que le había mostrado el verdadero significado de la familia, de la protección, del hogar. El hombre, al ver al perro tan tranquilo, pensó en todo lo que habían vivido juntos. Sabía que, a pesar de los momentos difíciles, ambos habían cambiado. El perro había encontrado su fuerza, su libertad, y él había aprendido el verdadero significado del amor incondicional. Juntos, habían descubierto que lo más importante no era el pasado ni lo que habían perdido, sino lo que compartían en ese preciso momento, en esa conexión que nada podía romper. Con una sonrisa, el hombre miró al perro y dijo: «Ahora, amigo, ya puedes descansar. Has llegado tan lejos, y todo lo que necesitamos está aquí. Juntos, siempre juntos». El perro,
Al escuchar esas palabras, suspiró profundamente, como si hubiera encontrado la respuesta a todas sus preguntas, como si, finalmente, hubiera comprendido lo que tanto había temido. No estaba solo. No lo había estado nunca, realmente. Había encontrado su lugar en el mundo, su hogar, y todo lo que tenía que hacer era vivir en el presente, disfrutar de cada momento que compartiera con el hombre, su amigo, su salvador. Y así, con el corazón lleno de paz y gratitud, el perro cerró los ojos, sabiendo que ya no tenía miedo. Había encontrado su lugar, y ese lugar era donde el amor, la lealtad y la confianza se unían para siempre. Y en ese instante, bajo las estrellas, el perro y el hombre compartieron el silencio de la noche, sabiendo que el viaje que habían emprendido juntos no tenía fin. Habían encontrado el uno al otro, y eso era todo lo que importaba. Fin.